Buenas noches, te saluda el SA desde Venezuela y desde aquí de mi taller, el taller del SA, con un dato de curiosidad, pero este dato de curiosidad sí tiene que ver con un personaje que aparece en el manual de instrucciones de todos los seres humanos, la Biblia, la palabra de nuestro Dios, sin duda alguna. Si alguna vez necesita respuesta, ahí en el manual de instrucciones de nuestro Señor Dios Todopoderoso vas a encontrar todas las respuestas. Por eso es que yo le digo el manual de instrucciones, porque cuando tú compras cualquier cosa que está nueva, lo primero que pela es por el manual de instrucciones. Bueno, el manual de instrucciones de la creación de Dios, te lo recomiendo. Perdón. Bueno, yo quería hablar ahorita de un personaje que aparece en la Biblia, que este personaje no es positivo, pero que yo quería hablar un poco de este personaje porque de alguna manera, bueno, este es el manual de instrucciones de la vida de los seres humanos y me pareció oportuno hablar de este personaje. Eh, yo sé que a muchos les sonará familiar muchas cosas, pero le pido por favor que no lo vea como que yo estoy tratando de usar un personaje para manipular, ni no, nada que ver. Pero es el manual de instrucciones de los seres humanos y tenemos que entender los personajes de la Biblia. El personaje del que yo quería hablar hoy de la Biblia es este personaje que ven aquí. Ojo, este es la película de los 10 mandamientos, sin duda alguna, de Charles Heston, película muy vieja, pero que sale este personaje. El nombre de ese personaje es Core, un personaje de la Biblia que se menciona un poco en lo que es el Éxodo, y si no me equivoco, Éxodo 6, 21. Y también pero se menciona también un poco más en Número 16. A mí me pareció este personaje interesante porque nos deja claro, mire hermano, cómo a veces nosotros los seres humanos, eh, por seguir culturas extrañas, eh, bueno, en el caso de este personaje, eh, él de alguna manera se fue siguiendo cultura extraña, que en este caso eran las culturas de los egipcios. Pero hay una cosa muy simpática en este personaje, que es que este personaje, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, de alguna manera este personaje, era de ese tipo de personas que quizás son muy buenos trabajadores, hacen bien o sea, lo que te manden, lo hacen muy bien, y de alguna manera a los amos egipcios en ese momento, él con su buen trabajo y a lo mejor hasta con su simpatía, porque a lo mejor era un tipo bastante agradable, simpático, pues, o sea, simpático en el sentido de que era muy agradable. Entonces, de alguna manera, los amos de repente veían que era un buen trabajador, obediente, un poco a la mecate también, y de alguna manera, poco a poco fue escalando posiciones, pues, e incluso quizás hasta con el mismo faraón, como se ve aquí en esta escena, quizás hasta cayó en gracia ante los ojos de faraón. Y de alguna manera, digamos que lo pusieron en un lugar de privilegio delante de todo el pueblo de Israel, que bueno, estaba esclavizado. Pero es como todo, pues mira, lo más interesante de la Biblia es que tú te das cuenta por los personajes que las cosas lo que hacen es repetirse una y otra vez. Mira, yo he sido trabajador en empresa y yo he visto este tipo de gente, hermano. Se lo digo, yo los he visto. Son buenos trabajadores, pero cuando un trabajador se vuelve a la mecate, oye, hermano, eso empieza a caerle mal a todo el mundo, se lo garantizo. Entonces, de alguna manera, así era este personaje de Core, pues. Eh, Lógicamente, una vez que él cae en gracia ante los egipcios, claro, los egipcios de repente lo pusieron en un lugar de privilegio, pues. Bueno, ojo, no creo que Core haya sido el único, me imagino que pudieron haber habido otros.
Pero lo interesante de este personaje es que una vez que él cae en gracia ante los egipcios, él se olvida de todo lo que es los mandatos que de dónde venía él, pues que era del pueblo de Israel, que estaba tutelado por Dios Todopoderoso. Y de alguna manera siempre cuando estaba Jacob y José, que José era gobernador de Egipto, de alguna manera el pueblo de Israel cuando llegó a Egipto siempre se mantuvo leal a los designios del Dios Todopoderoso. Pues, ¿qué pasa? Una vez que muere Jacob y después con el tiempo muere José, de alguna manera el pueblo de Israel nuevamente empezó a caer en lo malo. Pero fíjate tú, aquí es donde está lo interesante de este personaje. Ya aquí te estoy hablando cuando a lo mejor este personaje ni había nacido. Pero fíjate tú cómo los pueblos se corrompen, pues. El pueblo de Israel sabía que Dios era único y omnipotente y era él todopoderoso, que no necesitaba ayuda de nada ni de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo sabía el pueblo de Israel. Pero una vez que muere José, que es el que tenía eso bien arraigado en su corazón, ya el pueblo de Israel empieza yo me imagino que ahí es donde empieza a encompancharse con el pueblo egipcio. Y lógicamente el pueblo egipcio era un pueblo pagano. Claro, era el imperio, pero era un pueblo pagano. O sea, ellos tenían sus dioses de plata, de acero, de bronce, y se arrodillaban ante sus dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que al Israel, al empezarse a mezclar, incluso los hijos de Israel empezarse a mezclar con los egipcios, entonces también empezó ese intercambio cultural, pero en este caso para mal, porque Israel sabía que tenía un Dios único y verdadero, y estos eran dioses paganos, que eran sus dioses de plata, de acero, de bronce, y bueno, y para ustedes contar. Entonces, claro, mira, cuando un pueblo está con Dios, ese pueblo se mantiene santo, puro, y siempre va a ser un pueblo noble, pues, y de alguna manera Dios siempre lo va a estar bendiciendo. Pero una vez que los pueblos empiezan a irse detrás de dioses de plata, de acero, de oro y de todo, y cualquier idolatría que te imagines, automáticamente pierden la bendición de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Israel se empezó a corromper con la cultura egipcia, automáticamente Dios empezó empezó a abandonar al pueblo de Israel porque no estaban haciendo lo malo delante de sus ojos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde el pueblo de Israel se empezó a corromper, se empezó yo lo asumo así. El pueblo de Israel ahí también se empezó a marginar, a caer en vicio, aguardiente, de alcohol, fornicación, porque toda la cultura egipcia daba para eso, pues. Entonces, de alguna manera, al pueblo de Israel marginarse de esa manera, entonces, de alguna manera, con el pasar del tiempo, los faraones que fueron llegando, ya les empezaba a caer mal el pueblo de Israel. Pero pues, ¿por qué? Porque se estaban marginando producto de qué? Del pecado. Entonces, de alguna manera, llegó un faraón que dijo, yo no conozco a José, no conozco a Jacob, y entonces ahí fue donde esclavizaron a Israel. Entonces, de alguna manera, Israel esclavizado, pero seguía haciendo lo malo. Y mientras más hacía lo malo, más se esclavizaba todavía, ¿ves? ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, después que pasaron cuando llegó Moisés y todo eso, igualito siempre me imagino que habían los alamecates, para que usted me entienda, y eran personas que trabajaban bien, se ganaban a los amos y los ponían en un lugar de privilegio. Entonces esas personas les terminaban degustando más de los placeres del imperio, y entonces por eso es que terminaban volviéndose vasallo o lo que es igual lacayo. ¿Me entiende el punto? Entonces por eso es que ese personaje cogió ese estatus malo, pues. Porque después que Israel fue liberado y que Moisés Dios lo sacó de Egipto y le puso a Moisés como guía,
él y otros personajes como Core, lo que hacían era tirarle a Moisés, como que decimos aquí en criollo, tirarle la burra para el monte, porque Moisés estaba tratando de decirle al pueblo, mira, volvamos a nuestro Dios único y verdadero, que no comparte su gloria con nadie, y dejemos esto ya, porque esto... Entonces el pueblo de Israel seguía haciendo lo malo, y estos que eran vasallos y lacayos que seguían idolatrando a Egipto, entonces de alguna manera le tiraban la burra para el monte a Moisés. ¿Me entiende el punto? Entonces me parece interesante. Aquí es donde el pueblo de Israel, después que vio todos los milagros, todas las cosas que hizo Dios, cómo azotó a Egipto, todos los milagros que hizo y todo el poder que tenía el Dios Yahvé, Jehová de los ejércitos. Entonces, una vez que pasan el Mar Rojo, que de hecho ese fue otro gran... otra gran maravilla que les hizo Dios delante de sus ojos. ¿Tú sabes lo que es abrirle el mar para que el pueblo de Israel pase? Y lo cierra exactamente cuando el ejército de Faraón iba pasando y los ahogó a toditos. Y aún así este personaje de Gore y me imagino que otros como él, bueno, por lo menos ya en esta primera oleada no salió pagando Gore como tal, pero me imagino que otros como él, entonces vienen y cuando Moisés está en el monte Sinaí hablando con Dios, llegan y se hacen un becerro de oro. Y eso empiezan a cargar ese becerro de oro y todo el mundo con aquella idolatría y adorando el becerro de oro. Entonces, oye, ve, o sea, ve cuando lo que es la era de, o sea, cuando tú te enamoras tanto de una cultura que te vuelves vasallo y lacayo, las cosas que no entiendes que hace, las cosas que el pueblo de Israel no entendía que hacía de manera negativa. Entonces, claro, empezaron otra vez todos y se corrompieron adorando. Claro, me imagino que habían personas en el pueblo de Israel que no se corrompían, pues, así como el caso de los levitas, pero a lo mejor hubieron otros también. Pero sin embargo, la mayoría del pueblo me imagino que esos se están cayendo a palo, aguardiente. Bueno, ¿qué cosa mala no harían ahí adorando a ese becerro de oro? ¿Ves? ¿Y todo por qué? Porque tienen tan en la cabeza que no se sacan la cultura, la cultura egipcia, el pueblo de Israel no se sacaba eso de la cabeza, que entonces empezaban a hacer lo malo. Y entonces ahí fue donde Dios le dijo a Moisés, mira, baja a tu pueblo porque tu pueblo se corrompió. Y entonces ahí es donde viene todo eso que agarran y Moisés le tira las tablas al becerro de oro y entonces se abre la tierra y se traga. En ese momento no se tragó a Core, pero se tragó a otro poco de Core que habían también. Lógicamente, este personaje de Core al final terminó igualito, porque más adelante, en Números 16, bueno, creo que es el número, bueno, si me equivoco, pero ya al final, en el libro de Números, se vuelve a abrir la tierra y la tierra se lo traga. ¿Por qué? Porque la gente sigue... en este caso el pueblo de Israel seguía la cultura mala egipcia y estaban tan enamorados de su cultura que o sea, no había, o sea, preferían morir por esa cultura, por esa cosa mala que tenían en su corazón, porque por Egipto, sí, me imagino que ese Core, porque eso es otra cosa que tienen los vasallos y lacayos como Core, o sea, oye, ellos sí están cómodos y se sienten bien en su lugar de privilegio que los ponen, entonces ellos empiezan como a mentirle al pueblo y decirle, mira, Egipto te da comida, te da alimento, Egipto nos tiene a nosotros bien, y mira cómo vino Moisés a tirarnos a este desierto, cuando Dios les había dicho al pueblo de Israel, mira,
caminen 11 días por el desierto, que después llegan a la tierra prometida. Pero el pecado de Israel era tan grande que empezaron a blasfemar contra Dios, y esos 11 días se volvieron 40 años. ¿Ves lo que es la cultura mala cuando tú la tienes en el corazón? Entonces me pareció interesante este mensaje. Bueno, espero que les haya gustado. No me voy a extender más porque, oye, tengo que compartir ahora este video en dos, porque no lo puedo, ya pasó, casi está llegando a 15 minutos y de verdad tengo que resumir el tiempo. Pero bueno, yo soy Francisco Sá, aquí estoy en mis redes. Si puedes, déjame un like, un comentario. Que Dios lo bendiga a todos y bueno, nos estamos viendo en otro video. Chao.